Esta mañana yo quiero compartir con ustedes un evento muy conocido en la vida de Jesús y sus discípulos, pero tal vez no lo han escuchado desde el punto de vista en el que lo vamos a ver hoy. Estamos hablando de ese incidente cuando Jesús y sus discípulos fueron sorprendidos por una tormenta en el mar de Galilea. Y claro está, ustedes conocen cómo Jesús afrontó esa tormenta. Pero lo vamos a ver cómo se relaciona este incidente a los versículos anteriores. Estamos hablando de Marcos, San Marcos 4, versículos 33 en adelante. Y bueno, todo el capítulo, desde el principio de Marcos, capítulo 4, versículo 1, está hablando de cómo Jesús enseñaba en parábolas. Él allí habla de la parábola del sembrador. ¿Recuerdas esa parábola, Mayra? Es la parábola donde el sembrador salió a sembrar y la semilla cae en mal terreno y finalmente cae en buen terreno. Y así va enseñando diferentes aspectos del reino de Dios. Y luego en el versículo 33 encontramos este resumen. Jesús usaba parábolas, es decir, enseñanzas en metáfora, como estas para enseñar a la gente conforme a lo que podían entender. Sin parábolas no les hablaba. En cambio, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. Y es en este armamento, en este contexto, en que viene el siguiente incidente, que nosotros debemos verlo como una parábola en vivo y directo. No lo podemos ver como un incidente que no está relacionado, sino que es ahora un seguimiento a lo que Jesús dice, que cuando estaba solas con sus discípulos les explicaba todo. Y aquí viene una tremenda explicación en vivo, una parábola en vivo y en directo. Así que están listos. Vamos a ver, ¿no? Dice que el versículo 35, anochecía y Jesús les dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído esto y no hemos caído en cuenta de que en aquellos tiempos no había GPS, no había brújulas, no había luces en los barcos, no había luces al otro lado del lago que se pudieran ver? Porque apenas había antorchas y esa luz de la antorcha no alcanza mucho para la distancia que había de un lado al otro del mar de Galilea. Así que era de noche y Jesús le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Es decir, como si fuera nada. Vamos a navegar de noche. Pero esto nos dice que era una noche clara. Porque en una noche clara sí se puede navegar a la luz de las estrellas. De tal modo que los discípulos se sintieron confiados de que aunque era de noche, ellos podían poner la proa de la embarcación hacia la estrella que los guiaría al otro lado del lago. Y era muy común en aquel entonces, y los discípulos, como eran pescadores, solían, antes de conocer a Jesús, cuando hacían la pesca, salir todavía cuando era de noche
y navegar con la luz de las estrellas. Así que seguramente ellos miraron alrededor y dijeron: ¡ah, la noche está fabulosa! Claro que sí, podemos ir al otro lado del lago. Y dejando a la multitud, salieron en la barca. Muy confiados, lo vemos por ahí chiflando una alabanza, una canción del Antiguo Testamento, un salmo. Varias barcas los siguieron. Muy interesante, ¿no? Que si Jesús va en la otra barca, nosotros no tenemos que temer. Al menos así se decían, ¿verdad? No, si Jesús va en la embarcación, lo único que tenemos que hacer es poner la mirada en la otra embarcación donde va Jesús y todo va a estar bien. Bueno, esta fe no duró mucho. Esta fe no les alcanzó porque a medio camino se desató una terrible tempestad. Y esa palabra para tempestad, Mayra, es la misma tempestad que se usa, que es la misma palabra que se usaría hoy para describir un huracán. Y es que nosotros aquí en la Florida en este momento estamos esperando la llegada del huracán Ian y estamos viendo en los modelos que hay en el internet, en los pronósticos, podemos ver cómo el cono de este huracán se está acercando. De hecho, ya tocó tierra en la Florida y se acerca, pero creo que en la zona donde nosotros estamos vamos a estar protegidos del golpe más intenso, porque el pronóstico muestra que la fuerza del huracán va a estar hacia un lado de donde nosotros estamos. Se va a ir hacia la ciudad de Tampa y toda esa población sí va a ser golpeada fuertemente, pero de todos modos a nosotros se nos pronostica fuertes lluvias con ráfagas de viento. Pero esto era en el ojo del huracán, donde les golpeó una tempestad huracanada. Póngase a pensar en esas fuertes lluvias y tempestades que a veces golpean a Barranquilla, donde se forman esos arroyos que se llevan carros. Así que no era cualquier tormenta, porque los discípulos estaban acostumbrados a lidiar con tormentas. Y dice que el viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Esto me dice a mí que los discípulos ya no podían controlar la embarcación, porque aunque sea un barco de guerra o sea una canoa, cuando uno está en el agua, sea en un lago o en la mar, uno tiene que colocar la proa de la embarcación en contra de las alas, de las olas, de tal modo que cuando uno viene la ola, uno le pone la proa y entonces da un salto por encima de la ola. Pero si la ola agarra la embarcación de lado y la ola es muy fuerte, esa embarcación se va a ir de lado y se va a anegar y va a ser una catástrofe para la gente que está en la embarcación. Y esto, cuando dice las olas amenazaban con anegarla completamente, me dice que los discípulos ya no podían controlar con el timonel del barco, ya no podían controlar la embarcación. Ahora, en una embarcación de la antigüedad como esta, el timonel siempre quedaba atrás, en la proa de la embarcación. Es allí donde quedaba el timonel. Y es allí donde seguramente 1 o 2 o 3 discípulos luchaban por mantener la proa contra las olas para que
la embarcación se deslizara por encima de las olas en vez de que la golpeara de lado. Pero cuando dice aquí que las olas amenazaban con anegarla completamente, quiere decir que ya habían perdido el control. Venía una ola de un lado y ponían la proa contra ese lado de esa ola, y como de repente se había oscurecido, ellos no podían ver dónde venían las olas. Así que pensando que estaban poniendo la embarcación en contra de la ola, realmente la ponían a un lado y venía la ola de un lado y casi que la tumbaba. El griego, al leer el griego, y estuve leyendo aquí la versión original en el griego, cuando dice que las olas amenazaban con anegarla, lo que dice allí es que las olas estallaban contra el lado de la embarcación. Y al estallar contra el lado de la embarcación, usted se puede imaginar los chorros de agua cómo pasaban por encima, y la embarcación se ladeaba de un lado al otro, y los discípulos ya habían perdido el control. Recuerden que el timonel estaba en la popa. No sé si dije anteriormente en la proa, pero estaba en la popa, en la parte de atrás del bote. ¿Ok? Ahí es donde estaba el timonel, y vemos a 2 o 3 discípulos empujando para un lado y empujando para el otro y empujando para el otro. Y nos dice aquí que Jesús dormía en la popa. En el mismo lado donde estaba el timonel, allí es donde Jesús dormía, dice, con la cabeza en una almohada. Y literalmente es un cojín para la cabeza, eso es lo que dice el griego. Así que una almohada es muy bien. Seguramente los discípulos tenían una almohada allí para cuando cruzaran sobre la mar, pues alguien se diera una siestecita. Pero en medio de esta tormenta, Jesús estaba durmiendo en la popa, en el mismo lugar donde estaba el timonel. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Nuevamente acudo aquí al idioma griego porque el idioma griego lo pone más claro. Dice: ¿acaso no somos objeto de tu cuidado y nos estamos hundiendo? Otra vez, lo que le dicen a Jesús es: ¿acaso no somos objetos de tu cuidado y nos estamos hundiendo? También la palabra allí, hundir, es estamos pereciendo. Como que los discípulos habían dicho: una ola más como esta y nos vamos para abajo. Yo recuerdo una vez que regresábamos de un paseo de las Islas del Rosario y nos agarró una tormenta, y era en una de esas lanchitas chiquitas que apenas tiene un toldo por arriba, y el capitán de esa lanchita, muy experto, él sí dirigía la proa contra las olas, pero cuando se levantaba esa embarcación, esa lanchita, quedaba tan empinada al pasar por la ola que nosotros pensábamos que se iba a ir hacia atrás. Fue una tormenta terrible. Y bueno, llegamos cerca de Cartagena y allí ya se calmó el mar un poco. Pero una situación en que yo dije: aquí nos vamos al fondo, o se rompe esta lanchita. Así que los discípulos le habían dicho a Jesús: ¿acaso no somos objeto de tu cuidado y estamos pereciendo?
A ver, los que me escuchan, si en alguna ocasión ustedes no han dicho lo mismo a Dios en las tormentas de su vida, ¿acaso no somos objetos de tu cuidado y estamos pereciendo? Viene la enfermedad, viene la tormenta económica, la escasez, vienen los desengaños en alguna relación personal que tenemos y sentimos que nos vamos al fondo. ¿Qué entonces? Señor, ¿acaso no somos objeto de tu cuidado? ¿Y por qué me tienes atravesando esta tormenta? Despierta, Señor, despierta. Wow. Entonces dice aquí que Jesús se levantó. Y voy a ver si están prestando atención a la escritura. Yo sé que para algunos en este momento tal vez están viajando, están haciendo alguna labor que no pueden estar leyendo la escritura. Pero Jesús se levantó y le dijo a los discípulos: vamos a lidiar contra esta tormenta en equipo. Ustedes dos tomen adelante, ustedes dos en la tercera parte, ustedes dos en la mitad, ustedes dos acá, y todos a sacar el agua. Y vengan acá más al timonel. Yo les ayudo, yo les voy a colaborar, porque es su responsabilidad seguir luchando como buenos cristianos contra esta tormenta. Y Jesús los organizó. Aquí no dice eso. Aquí sencillamente Jesús se levantó, se puso en pie, reprendió a los vientos y dijo a las olas: silencio, cálmense. Ese silencio que escuchamos acá, que vemos acá, en griego es el equivalente de chito. No sé si en Barranquilla y en la costa atlántica usan la expresión chito. Sí, chito, un palito ahí de queso. No, pero chito... Ah, también. Chito. Sí. No dicen así. Un niño está haciendo mucho ruido y ¿qué le dice la mamá? Chito. Sí, en el interior. El interior lo hacen más, yo sé, porque mi mamá era del interior y ella siempre nos estaba diciendo cuando nosotros éramos pelados: Chito, ya, basta. Y el griego usa aquí el equivalente de chito. Silencio, cálmense. Y esa palabra cálmense es como el griego dice amordácense. Es decir, que Jesús le puso un bozal a la tormenta. Cuando un perro bravo está ladrando y ladrando y ladrando y ladrando, viene el dueño y le pone el bozal y ahí se acabó. Así que aquí vino Jesús y le puso un bozal a la tormenta. Le dijo: chito, basta, quieto, ponte en paz. Y dice aquí que los vientos cesaron y todo quedó en calma. Wow. La calma fue tan grande como lo había sido la tormenta. Y de un momento a otro, las nubes se despejaron, aparecieron las estrellas, los discípulos se ubicaron, supieron dónde estaban
Y Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Así que esto es una parábola en vivo sobre la fe. Esta es una parábola más que encontramos en Marcos. Dice que Jesús a sus discípulos les explicaba todo. Y aquí todo quedó explicado con esta parábola, que se trata de la fe en las tormentas. Ahora, por lo general, nosotros siempre hemos relacionado esta tormenta, como ya lo mencioné antes, a las tormentas de los cuidados de la vida, de las cuitas de la vida, de las amenazas económicas, de salud, de relaciones personales, de nuestros hijos, momentos en que todo nos va mal. Siempre las hemos relacionado a este tipo de tormenta. Pero hay otro tipo de tormenta que a veces se enciende en el corazón del creyente. Y esa tormenta es la duda sobre si Dios realmente nos ama o nos acepta. Porque viene la tormenta y la tormenta no desaparece enseguida. La tormenta sigue y sigue. Y cuando la tormenta continúa días, semanas, a veces hasta meses y años, la lucha con alguna tentación, es entonces cuando viene el enemigo y le echa fuego a la tormenta y nos dice: es porque tú eres un pecador tan grande que para ti no hay perdón. Por eso Dios no te escucha y te concede que pase la tormenta. Eres perverso, eres maligno, no te has arrepentido, no has confesado todos tus pecados. Y esa tormenta es del acusador de los creyentes, viene de Satanás, el gran calumniador. Y cuando viene la gran tormenta, y encima de eso viene la ley de Dios, y la ley de Dios nos dice: el diablo tiene razón, tú eres un gran pecador, mira cómo has quebrantado todos los mandamientos. Desde el mandamiento de no tendrás falsos dioses, dioses ajenos, y todos los otros mandamientos. Mira que también en tu mente eres un ladrón, eres un homicida, eres un fornicario, eres un adúltero. Y encima de eso, estás codiciando las cosas que no son tuyas. Y viene la ira de Dios. Y se junta todo en gran huracán contra el creyente. Es entonces cuando Cristo se levanta y dice: Chito, silencio. Y le pone un bozal al diablo. Alabado sea el Señor. Y nos dice a nosotros: yo llevé todos tus pecados en la cruz. Amén. Esa es una tormenta falsa. No te dejes anegar por esta tormenta. Cree en el Señor Jesucristo, en su gracia, en su perdón, en su misericordia, y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado sea el Señor. Y por eso nos pregunta: ¿por qué tienes tanto miedo?
¿Por qué tienes tanto miedo de la ira de Dios? De incumplir los mandamientos. Sí, yo sé que tú eres un gran pecador. Por eso vine a la tierra. Porque eres un gran pecador. Y un gran pecador necesita un gran salvador. Amén. Wow. Y yo me pongo de pie en el barco de tu vida y te digo a tu conciencia que te perturba y te acusa, te digo, calma, silencio. Chito, quédate en paz. Yo ya le puse un bozal a todos tus enemigos, porque llevé todos tus pecados en mi cuerpo en la cruz. De hecho, me hice pecado por ti, de tal modo que contra ti no hay condenación, porque somos justificados y por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús. Gracias, pastor, por esta enseñanza de la multiforme gracia de Dios. A veces queremos meter en un cuadrito la gracia, pero llega Jesús y la saca de ese cuadrito y nos habla de su creatividad y nos enseña. Yo creo que el ejemplo de la creatividad de Jesús, no solo para enseñar, sino para vivirlo, tenemos que aplicar en la actualidad. Tener mente abierta es un reto. Y Romanos 12:2, ahí nos invita el apóstol Pablo a transformar nuestra manera de pensar para comprobar esta voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros? amén, amén. Vayan a orar, por favor, por las personas que han puesto allí sus peticiones, los que verán esto en diferido, que también disponen su corazón para que Dios obre en él. Amado Padre, gracias por darnos a Jesús, quien se pone de pie en nuestras tormentas Amén. y reprende al pecado, reprende a las cosas que nos acusan y más que todo reprende al diablo. Y hoy nos dice, confía, tus pecados te son perdonados. Y en este momento, Señor, sabemos que hay personas que están pasando por grandes tormentas en su vida, sea tormentas de salud, tormentas económicas, tormentas en sus relaciones personales. Y queremos que cada uno escuche que tú dices, silencio, enmudece, calla. Y sabemos que es Jesús quien le pone el bozal al diablo. Para que no nos acuse más, Señor. Tapa los oídos de las personas que están escuchando, Señor, para que no puedan prestar atención más a las condenaciones que vienen de parte del diablo. Y el diablo se disfraza como ángel de luz. Y hasta se disfraza de Cristo. Y a veces pensamos que es Cristo mismo quien nos acusa. Pero el Señor Jesús no acusa, sino que Él vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Así, Señor, ten todas estas almas en tu mano, en ese hueco de tu mano. Danos esa misma almohada sobre la cual reposó Jesús, para que nosotros podamos reposar en medio de nuestras tormentas. En el nombre del Señor Jesús y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo hoy y para siempre. Amén. Amén, amén, qué lindo. Gracias, pastor. Lo quiero mucho y es una inspiración para mí. Gracias por abrirnos caminos a las nuevas generaciones y por disponer de su tiempo para compartir este mensaje de gracia semanal. Quiero que sepan que el pastor Haroldo tiene sus ocupaciones, pero para él no es negociable una cita que tenga que ver con la enseñanza del mensaje de Cristo, y por eso lo valoro mucho y le envío un abrazo a la distancia. Gracias, igualmente, igualmente.
Le pido a todos los oyentes que si no se han suscrito a mi canal de YouTube, que vayan a mi canal, Haroldo con H, Haroldo Camacho. Allí hay muchas enseñanzas que pueden escuchar y también seguir alimentándose por estas enseñanzas de fe en la gracia de nuestro Señor Jesús. Y eso, su suscripción nos ayuda mucho a seguir adelante. Es un gran ánimo cuando uno ve que hay un suscriptor más y ¡ay, muy bien! Entonces vamos a seguir, porque la carne es débil y la carne se enfía en muchas de esas cosas. No debiera ser así, pero nos ayuda. Así que vamos a darnos ánimo los unos a los otros. Que tengas un lindo día allá, Mayra, junto con todos tus oyentes y tus amigos y amigas en la gracia del Señor Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias, igualmente.